¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Mazda, Chevrolet, Lincoln, etc. Cuando se almacena un código P061D, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un error de rendimiento interno en el sistema de monitoreo de la masa de aire del motor, flujo de aire másico, MAF. Otros controladores también pueden detectar un error interno de rendimiento de PCM con el sistema de monitoreo de RPM del motor y contribuir a que se almacene un P061D. Los procesadores de monitoreo del módulo de control interno son responsables de varias tareas de autocomprobación del controlador y de la responsabilidad general del módulo de control interno. Las señales de entrada y salida del sistema de cálculo de masa de aire del motor están sujetas a autocomprobación y son monitoreadas constantemente por el PCM y otros controladores relacionados. El módulo de control de transmisión TCM, el módulo de control de tracción TCSM y otros controladores están sujetos a la interacción con el sistema de monitoreo de masa de aire del motor. La masa de aire del motor es monitoreada por el PCM y otros controladores utilizando señales de entrada de los sensores MAF. El motor deseado MAF se programa en el PCM y otros controladores. La masa de aire real del motor se calcula utilizando los datos de entrada del sensor MAF, así como el sensor de posición del acelerador TPSE y otros sensores del motor y la transmisión. La masa de aire deseada del motor se compara con la masa de aire real del motor. Después de comparar la masa de aire del motor deseada y la real, el PCM realiza los ajustes necesarios para el suministro de combustible y el tiempo de encendido. Siempre que el encendido está activado y el PCM está energizado, se inician las autocomprobaciones internas de monitoreo de RPM del motor. Además de ejecutar las autocomprobaciones internas del controlador, la red de área del controlador CAN también compara las señales de cada módulo individual para garantizar que todos los controladores funcionen correctamente. Estas pruebas se realizan simultáneamente si el PCM detecta un error interno en la masa de aire del motor deseada y la masa de aire real del motor, que excede el umbral máximo permitido. Se almacenará un código P061D y se puede encender una luz indicadora de mal funcionamiento. Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido. Con una falla para la iluminación foto de un PCM con la cubierta quitada. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Los códigos del procesador del módulo de control interno deben clasificarse como severos. Un código almacenado P061D podría provocar serios problemas de conducción y eficiencia de combustible, de repente y sin previo aviso. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P061D pueden incluir vacilación o tropiezo con la aceleración, fallo de encendido del motor, disminución de la eficiencia del combustible. Los códigos de falla de encendido del motor también pueden estar presentes. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir sensor MAF defectuoso, conector del sensor MAF corroído, error de programación PCM o PCM defectuoso, circuito abierto o en cortocircuito o conectores en el arnés de CAN, módulo de control insuficiente, circuitos abiertos o en cortocircuito entre el sensor MAF y el PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P061D? Incluso para el técnico profesional más experimentado y bien equipado, diagnosticar un código P061D puede ser todo un desafío. También está el problema de la reprogramación. Sin el equipo de reprogramación necesario, será imposible reemplazar un controlador defectuoso y completar una reparación exitosa. Si hay códigos de fuente de alimentación ECM, PCM presentes, obviamente deberán rectificarse antes de intentar diagnosticar un P061D. Además, si los códigos del sensor MAF o del sensor de posición del acelerador TPS están presentes, estos deben diagnosticarse y repararse primero. Siga las recomendaciones del fabricante para probar los sensores MAF y TPS. Reemplace los componentes fallidos según sea necesario. Hay varias pruebas preliminares que se pueden realizar antes de declarar defecto
defectuoso un controlador individual, se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo. Un osciloscopio también puede resultar útil. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente. Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que se restablezca el código. El PCM ingrese al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será más difícil de diagnosticar. La condición que causó el almacenamiento del P061D puede incluso empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico. Si se restablece el código, continúe con esta breve lista de pruebas preliminares. Al intentar diagnosticar un P061D, la información puede ser su mejor herramienta. Busque en su fuente de información del vehículo los boletines de servicio técnico TSB, que son paralelos al código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Si encuentra la TSB correcta, puede proporcionar información de diagnóstico que lo ayudará de manera importante. Use su fuente de información del vehículo para obtener vistas de la cara del conector, gráficos de clavijas del conector, localizadores de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico relacionados con el código y el vehículo en cuestión. Use el DVOM para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador. Pruebe y reemplace los fusibles quemados según sea necesario. Los fusibles deben probarse con el circuito cargado. Si todos los fusibles y relés parecen funcionar según lo previsto, se debe realizar una inspección visual del cableado y los arneses relacionados con el controlador. También querrá verificar el chasis y las uniones a tierra del motor. Use la fuente de información de su vehículo para obtener ubicaciones de tierra para circuitos relacionados. Use el DVOM para probar la integridad del terreno. Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de agua, calor o daños por colisión. Cualquier controlador que esté dañado, especialmente por agua, debe considerarse defectuoso. Si la alimentación del controlador y los circuitos de tierra están intactos, sospeche que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. El reemplazo del controlador requerirá una reprogramación. En algunos casos, puede comprar controladores reprogramados a través de fuentes del mercado de accesorios. Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que solo se puede hacer a través de un concesionario u otra fuente calificada. A diferencia de la mayoría de los otros códigos, el P061D es probablemente causado por un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. Pruebe la integridad de tierra del sistema conectando el cable de prueba negativo del DVOM a tierra y el cable de prueba positivo al voltaje de la batería.